Hay poquísimas imágenes en la historia que sean tan, pero tan reconocibles como la de Ernesto Che Guevara. Pero la historia de cómo la cara de un revolucionario comunista terminó estampada en camisetas, en tazas y, bueno, en todo tipo de productos, es una de las transformaciones más increíbles y, la verdad, paradójicas de la cultura moderna. Y aquí está, justo, la gran paradoja. Por un lado, vemos un símbolo de insurgencia, ¿no? De rebelión contra el sistema capitalista. Y por el otro, uno de los productos más vendidos de la historia. Entonces, ¿cómo es que un ícono anticapitalista terminó siendo un emblema del consumo? Esa es la pregunta que vamos a intentar desentrañar juntos. Es una historia que tiene de todo: tragedia, arte, mucha política y, por supuesto, muchísimo marketing. Muy bien, vamos a desglosar esto paso a paso. Este va a ser nuestro recorrido para entender cómo una simple foto se convirtió en un fenómeno global, que a veces parece significarlo todo y a veces nada. Para empezar, tenemos que entender quién era esta persona: Ernesto Che Guevara, una figura clave de la Revolución cubana, médico de profesión, pero guerrillero por pura convicción. Hay que recordar que en sus primeros días, la Revolución cubana fue vista con bastante simpatía en el mundo. Medios como el New York Times o incluso un documental de CBS llegaron a presentar a los rebeldes como una especie de Robin Hoods de la Sierra Maestra. Ese apoyo inicial fue súper importante para construir la fama internacional de sus líderes, y claro, ahí estaba el Che. Ahora, vayamos al momento clave. ¿Cómo se construye este ícono? Todo, absolutamente todo el fenómeno comercial que conocemos hoy, nace de una sola imagen, de un solo instante capturado en el tiempo. La historia, de hecho, empieza con una tragedia. Una explosión, que se atribuyó a un sabotaje, sacude La Habana. Al día siguiente, durante el funeral de las víctimas, imaginen la escena. En medio de miles de personas, el Che se adelanta por unos poquitos segundos. Y justo en ese instante, la cámara de un fotógrafo, Alberto Korda, estaba ahí, lista para disparar. Y fíjense bien en la foto original. El mismo Korda, el fotógrafo, describió la expresión del Che como una mezcla de ira y dolor. Vean nada más la intensidad en su mirada, la mandíbula apretada. En ese instante, no solo se capturó un hombre, estaba naciendo un monumento. Esta frase de verdad lo resume perfectamente, esa sensación de destino que la fotografía parecía tener. Es como si la historia misma hubiera posado para la cámara en ese momento. Ahora viene una de las partes más interesantes, y es cómo el fracaso final del Che fue, paradójicamente, la clave para que su imagen se volviera inmortal. A ver, su intento de replicar la revolución cubana en Bolivia fue un desastre. No consiguió apoyo de la gente, ni del Partido Comunista local. La guerrilla fue aniquilada. Pero es justo ahí, en su derrota militar, donde empieza su renacimiento como un mito. Los militares bolivianos, en su afán por mostrar la victoria, exhibieron su cuerpo. Las fotos le dieron la vuelta al mundo y de inmediato empezaron las comparaciones. La gente veía en esa imagen un eco del arte religioso clásico, de pinturas como la de Rembrandt, pero sobre todo de las representaciones de Cristo. Es que, piénsenlo, su cuerpo lavado, los ojos abiertos, una expresión pacífica. Todo esto transformó a un guerrillero derrotado en una especie de santo laico. La idea del sacrificio por un ideal se comió por completo a la realidad de la derrota militar. Bueno, ya con el mito creado, la pregunta es, ¿y cómo se esparció por todo el mundo? La respuesta, una vez más, está en la foto de Korda. Fue como una bola de nieve. Primero, un editor italiano la convierte en un póster que vende millones. Después, un artista irlandés la simplifica en ese famoso diseño de dos colores que se volvió el emblema de las protestas estudiantiles del 68. Y para rematar, llega Andy Warhol y la mete de lleno en el mundo del arte pop, poniéndola al mismo nivel que un icono como Marilyn Monroe. ¿Y saben cuánto dinero pidió Alberto Korda por su fotografía? Cero. Ni un solo centavo. Como comunista convencido, se negó a cobrar derechos de autor. Esto permitió que se convirtiera, sin costo alguno, en una de las imágenes más reproducidas de toda la historia. Y todo esto nos trae al día de hoy, a este conflicto sobre lo que significa la imagen, esta batalla constante entre ser un ideal revolucionario o ser simplemente un producto más.
Hay como dos grandes maneras de verlo. Para algunos, como el filósofo Zizek, la imagen ya se vació. O sea, se puede usar para lo que sea porque ya no significa nada concreto. Pero para otros, como el escritor Fresán, todavía guarda algo de esa esencia de rebelión, de ese deseo universal de luchar contra lo que está mal. Y es que la comercialización ha llegado a unos extremos, bueno, casi absurdos. Su cara está en todo, desde llaveros hasta tatuajes de celebridades. Se ha usado con ironía para vender helados y hasta detergente. Una apropiación que el mismísimo Che, un anticapitalista convencido, seguramente encontraría, por decirlo menos, desconcertante. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la repetición hasta el cansancio en el mercado ha diluido su poder. Para muchísima gente, hoy el Che es más una marca que un personaje histórico. Es solo un rostro en una camiseta, y su significado original ya se perdió en el camino. Al final, toda esta historia nos deja con una pregunta. Cuando un símbolo de rebelión se vuelve un producto de consumo, ¿qué se pierde y qué queda? Quizás el verdadero reto sea mirar más allá de la camiseta y tratar de entender la complejísima historia de la persona que se convirtió, para bien o para mal, en una marca global.